Primera de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre de los cielos, queremos juntos presentarnos delante de ti en el nombre de tu Hijo, rogando que tú puedas suplir la incapacidad nuestra para poder dar a entender el reino de los cielos, Señor. Que tu Espíritu supla la necesidad, que tu Espíritu, Señor, nos dé un buen corazón para poder escuchar y para poder hablar tu palabra, Señor. Necesitamos conocerte más profundamente y conocer más profundamente tu obra, Señor. Que a través de tu palabra, amado Dios, tu Hijo Jesucristo sea engrandecido en nuestra vida. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando el Señor Jesucristo nos salva a través de la predicación del Evangelio, los creyentes empezamos un peregrinaje rumbo a la ciudad celestial. Y en ese peregrinaje, en la medida que vamos avanzando y vamos caminando, vamos adquiriendo responsabilidades espirituales. El apóstol Juan, como lo acabamos de leer en la porción de primera de Juan, capítulo 2, del versículo al 12, nos empieza a mostrar unas evidencias y las responsabilidades que nosotros vamos adquiriendo en la medida que vamos avanzando en el conocimiento de la fe. Porque la fe nuestra va avanzando, va madurando y va alcanzando un color muy particular. Entonces aquí el apóstol Juan nos habla de algunos estadios o etapas nuestras como creyentes. Sin lugar a duda, el contexto de la epístola, cuando usted la estudia, era Juan advertir a los lectores de la carta acerca de los falsos maestros, acerca de los llamados anticristos, acerca de los apóstatas, acerca de los engañadores, acerca de los hijos del diablo y acerca de los falsos profetas. ¿Usted cómo encuentra eso? Leyendo la epístola. Usted la lee y se da cuenta que efectivamente Juan quería fortalecer la fe de los receptores de la carta para que pudieran enfrentar estos falsos de diferentes nombres llamados en esta epístola y que tuvieran herramientas para poder ayudar a guardar a la iglesia, ¿cierto? Y estos que llamamos nosotros los falsos maestros, ellos se hacían presentar como aquellos que no tenían pecado. Se hacían presentar como aquellos que afirmaban amar a Dios, pero a su vez odiaban a los hermanos, ¿cierto? Afirmaban conocer a Jesucristo, pero negaban que Jesucristo había venido en carne. Por eso recuerdan primera de Juan 5:7, este Jesucristo no vino solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. ¿Qué es eso? Tratando de mostrar la real encarnación de Jesucristo, ¿cierto? Negaban que Dios hubiese enviado su Hijo desde la eternidad a la tierra de los hombres. Entonces, esta epístola tiene el propósito de ayudar a la iglesia a crecer en la fe, a madurar en la palabra y a fortalecer a la iglesia para poder enfrentar cualquier viento de doctrina extraña que se levanta en contra de ella. Y hermanos, estamos en unos tiempos
donde los falsos vientos de doctrina están pululando. ¿Se entienden el término? Se están proliferando, ¿cierto? Entonces, como se está proliferando la obra del maligno, es necesario que la obra de Cristo avance. Es necesario que seamos fortalecidos por su palabra, por su espíritu. ¿Recuerda Efesios 4:11? Y él mismo dio a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros tiene un propósito estos dones hombres que Dios dio, ¿cierto? Y al final termina diciendo otro propósito, al final de la idea, para que no sea llevado por cualquier viento de doctrina. O sea, utiliza la figura del mar y de los barcos en el mar, los barcos pequeños, que son guiados fácilmente cuando hay un viento fuerte, ¿cierto? Entonces nosotros como creyentes necesitamos ser cimentados en la fe, en su palabra, ¿cierto? Porque no solo nos sirve para enfrentar a los falsos maestros, sino que nos sirve para el desarrollo adecuado de la iglesia. Nos sirve para el desarrollo saludable y sano de la iglesia. ¿Listo? Entonces aquí aparecen unos hermanos, ven 3 tipos de creyentes. Otros hermanos ven 2 tipos de creyentes. Por ejemplo, Warren Wiersbe ve 3 tipos de creyentes: hijitos, los recién nacidos en la fe; ve los jóvenes, los que van avanzando; y ve los padres, ¿cierto? Samuel Pérez Millo dice que es una manera de interpretar. Pero hay otro hermano que se llama Harvey Blaine, que él dice que solo hay 2 tipos de creyentes en esta porción. ¿Por qué? Porque ese término hijitos, ahí lo pueden ver en el versículo 12, os escribo a vosotros hijitos. Esa palabra hijitos, ¿sabe cuántas veces aparece en Primera de Juan? Aparece 9 veces. Aparece, usted lo puede buscar en el 2:1, 2:12, 2:13, 2:18, 2:28, 3:7. Aparece en el 3:18, 4:4 y en el 5:21. ¿Qué entendemos? Que esa era la manera regular de Juan de referirse a los cristianos. Era una manera afectiva de llamarlos a ellos, hijitos. Entonces por eso este hermano ve que cuando se refiere a hijitos, se refiere a todos los hermanos que han creído en Jesús Cristo como el Hijo del Dios viviente, ¿cierto? Que esa expresión, si usted la busca, también fue utilizada por Jesucristo. En Juan 13 llamó a los apóstoles hijitos, ¿cierto? Que habla es como una expresión que habla del afecto del corazón del pastor hacia las ovejas. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá unos aspectos muy importantes para nuestra vida cristiana, como toda la palabra del Señor. Primero, vamos a sumar los versículos donde nos habla la misma idea. Por ejemplo, vamos a sumar donde dice hijitos en un versículo, hijitos en el otro versículo. Por ejemplo, 2:12. Os escribo a vosotros hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. 2:13. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Vamos a estudiarlo así: hijitos, hijitos; jóvenes, jóvenes; padres, padres. ¿Listo? Entonces, si usted mira, apreciado hermano, acá, aunque la palabra hijitos del 12 con hijitos del 13 son diferentes, no es la misma palabra griega, cambia, hay una variación. Y a estos hijitos, que es lo general de todos los creyentes, ¿qué sucedió con ellos? 12. Os escribo a vosotros hijitos, ¿por qué? Mire su Biblia. Porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Y dice: os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido ¿a quién? Al Padre.
Mire, hermanos, ¿usted recuerda cuándo vino el perdón de pecados a su vida? Voy a ponerlo así. Mateo 16. ¿Recuerda cuando Jesús Cristo pregunta: ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Recuerda? ¿Recuerda la revelación de Pedro? ¿Cuál es? Tú eres el Cristo. Y luego Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. O sea, lo que acaba de confesar Pedro no lo confesó por el conocimiento natural que tenía del Señor. Eso que acabó de ver del Señor fue una revelación proveniente del Espíritu Santo. ¿Por quién? Por el Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en los cielos. ¿Qué vemos ahí? Cuando nosotros tenemos una revelación de quién es Jesús Cristo, es porque ha sido una revelación dada por ¿quién? Dada por el Padre. Y esa revelación dada por el Padre de quién es Jesucristo perdona nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? Por eso somos hijitos, porque nuestros pecados han sido perdonados en el momento de la revelación de quién era Jesús, el Cristo, el que murió por nosotros allá en la cruz del madero. Mire que esta verdad la dice Mateo. Vamos a leerla un momentico. Mateo 11, versículo 27. Estamos primero en lo más básico, hijitos. Ya vamos avanzando. Mateo 11, versículo 27. Los hijitos solo pueden conocer al Padre ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo. Por eso somos hijitos. O sea, no solamente nosotros, todo aquel que en todo tiempo y edad ha creído en Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, se ha arrepentido de sus pecados, es hijito. Mateo 11, 27 dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Voy a leer otra versión porque quiero llamar la atención a una palabra de este versículo. Biblia textual dice: porque todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce, y quiero llamar la atención a esa palabra que no está en Reina y Valera 60, la palabra plenamente. Su Biblia dice: nadie conoce al Hijo. La Biblia textual dice: nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. ¿Qué vamos entendiendo con esto? El único que puede revelar al Hijo es aquel que lo conoce plenamente. Esa palabra plenamente viene de la palabra griega epiginosko, un conocimiento pleno, como un conocimiento desde arriba. Y el único que puede conocer plenamente cómo es el Hijo, ¿quién? El Padre. Entonces, si solo el Padre conoce plenamente cómo es el Hijo, ¿quién puede revelar cómo es el Hijo plenamente? El Padre. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú supiste de mí no te lo reveló nadie sino mi Padre. Pero resulta que el Hijo, cuando nosotros adquirimos el conocimiento del Hijo, el propio Hijo nos va a llevar ¿a quién? Al Padre. Juan 14, 6, todos lo conocemos de memoria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie. Entonces la finalidad del Padre de revelarnos al Hijo es para que nosotros podamos ir ¿a dónde? Al Padre. ¿Sí ve cómo las personas o las subsistencias de la Trinidad no son envidiosas?
Si ve que el Padre revela al Hijo en nuestro corazón y lo que hace el Hijo es revelar, llevarnos al Padre constantemente. ¿Sí? Naturalmente que todo esto sucede por el Espíritu Santo. Hijitos, entonces estos son los hijitos. Todos aquellos a los cuales el Señor nos ha revelado a su Hijo. Y por esa revelación nuestros pecados han sido perdonados. Ya somos salvos de la ira de Dios y somos salvos de la condenación eterna. Amén. Qué precioso, ¿cierto? Gloria al Señor por eso tan precioso. Entonces aquí vemos este primer nivel, el perdón de pecados para los hombres, y se convierten en hijitos de la familia celestial. Volvamos a primera de Juan 2. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con hijitos. Jóvenes 2:13, donde dice en la segunda parte: os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. 14, la segunda parte: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Aquí hay un cambio, y eso nos habla de que la vida cristiana es dinámica y va en crecimiento. ¿Listo? Aquí ya utiliza otra palabra y le llama jóvenes. ¿Listo? Estos jóvenes tienen una particularidad. Quiero llamar la atención a esto. Son fuertes. Míralo, ahí está. Estos jóvenes son fuertes. Y donde dice sois, es una palabra que hace referencia a un estado constante. O sea que cuando Juan le escribió, estos jóvenes estaban siendo fuertes. ¿Listo? Hermano, y llamo la atención con esto. Cuando vamos avanzando en nuestra vida cristiana, va sucediendo algo. Y es que ya nosotros no vamos dependiendo de nosotros. Ya no va dependiendo usted de su fortaleza, de su sabiduría, de su entendimiento. Ahora usted encuentra la fuerza en alguien más. Ahora encuentra y entiende que alguien más lo está fortaleciendo. Por eso este avance de la vida cristiana le llama sois fuertes, hermanos. Vamos a mirar un versículo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. La fuerza del creyente no está en él. La fuerza del creyente para hacerle frente a todos los desafíos de su vida no está en él. La fuerza del creyente proceden de Jesús Cristo. No procede de ninguno de nosotros, hermano. No crea que podemos hacer algo fuera de Él. Lo único que podemos hacer, lo podemos hacer en Él. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Bueno, voy a leer primero Reina y Valera. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Listo? Voy a leer Biblia textual, otra versión más de las Biblias que hay. Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. ¿Vieron la diferencia? La primera dice, esfuérzate. La segunda dice, sé fortalecido. ¿Sabe por qué dice así? Porque ese verbo está en pasivo. Cuando un verbo está en pasivo, quiere decir que alguien hace la acción en mi vida. Pongo un ejemplo práctico para que entienda lo que estoy diciendo. Cuando un verbo está en voz activa, quiere decir que la persona hace la acción. Yo tomé agua. Cuando la voz está en pasiva, significa que alguien me dio agua a mí. Entonces esta traducción dice,
Tú pues, hijo mío, sé fortalecido con la gracia que hay en Cristo Jesús. Timoteo iba a llevar una labor de formar líderes para que la obra cristiana siguiese avanzando como lo hacía Pablo. Y él necesitaba la fortaleza divina para poder hacerlo, hermanos. En este caso, hablando primeramente de la iglesia en Éfeso, ¿cierto? Entonces, nosotros no podemos darnos fuerza a nosotros mismos. Nuestra fuente de poder se halla en aquel que tiene todo poder, en Jesucristo, hermanos. Y cuando vamos avanzando en nuestra vida cristiana, dejamos de depender tanto de nosotros. Cada vez vamos dependiendo más de su gracia, vamos dependiendo más de su fuerza, vamos dependiendo más de su poder. Por esto estos jóvenes, ya avanzando en la vida cristiana, estaban siendo fuertes, porque encontraban fortaleza en aquel que la tiene, apreciados hermanos. Y había algo más que era el secreto de la fuerza de estos jóvenes. Presta atención, hermano. ¿Cuál más? Vamos a volver ahí a segunda de Juan. Dice en el 14: os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Sabe cuál era otro secreto de la fuerza de estos creyentes que estaban avanzando en la vida cristiana? La palabra. Permanecían en su palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Jacobo Santiago dice en el 1:21 que fue implantada en nuestros corazones. ¿Recuerdas ese versículo? O sea, la palabra que colocó Dios dentro de nuestra vida, que plantó dentro de nuestra vida, y cuando esa palabra es plantada en nuestro interior, entonces dirige la vida del creyente. Los jóvenes en este progreso de la vida cristiana estaban utilizando eficazmente la palabra por la cual derrotarían al diablo. Para que me entiendan, pongo un ejemplo. ¿Recuerdan el caso cuando el Señor Jesús fue impulsado por el Espíritu al desierto? ¿Y recuerda cómo se enfrentó al enemigo? ¿Cómo fue? Escrito está. Y dice la escritura que el diablo le dejó por un poco de tiempo, porque después volvió a través de Judas Iscariote, ¿cierto? Entonces, el ejemplo del Señor Jesucristo venciendo al maligno con el poder de la palabra es muy importante para las iglesias en todos los tiempos, hermano. Porque la palabra de Dios comporta ella un poder sobrenatural que nosotros no entendemos. Y por eso es preciso que en nuestras iglesias se esté predicando constantemente su palabra. Cada vez que nos reunimos necesitamos ser expuestos a su palabra, porque ella tiene un poder que nosotros no entendemos, pero hace maravillas en nuestra vida. Y la evidencia de eso son las vidas transformadas de los cristianos a través de todos los tiempos y edades. Hay un versículo, Romanos 1:18 dice así, 16, 17: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Esa palabra poder es la palabra griega dinamis, y esa palabra dinamis viene de dínamo. Dínamo habla de una fuerza constante, de un poder sobrenatural para salvar, y un poder sobrenatural ¿para qué? Para edificar, hermanos.
Vamos a leer un versículo rápido aquí en Hebreos, capítulo 4, todos lo conocemos, ¿cierto? 4:12, vamos a leerlo. Viene el escritor hablando de la necesidad que los receptores de la carta se vuelvan a la palabra, porque se habían vuelto niños por alejarse de la palabra. Hebreos 4, versículo 12. Todos la conocemos, ¿cierto? Hebreos 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda palabra de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Para efectos de lo que venimos compartiendo, hacemos énfasis donde dice eficaz. ¿Sí la ve? Porque la palabra de Dios es viva, o sea, vivifica y es eficaz. Esa palabra eficaz significa en el griego enérgico. ¿Entienden el término? Energe se traduce al castellano como enérgico, o sea, poderosa. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es enérgica, poderosa para actuar. Pero también esa palabra es eficaz, o sea, es eficiente. Tiene la facultad o la virtud para lograr un efecto. Voy a poner un ejemplo para que entendamos la eficiencia y la eficacia de la palabra. Por ejemplo, tenemos una determinada enfermedad, ¿listo? Y hay un medicamento que es eficaz para resolver el mal de esa enfermedad, ¿listo? Pero si la persona no se toma el medicamento, entonces no puede operar poderosamente el medicamento. Por eso nosotros debemos tener iglesias que inviertan tiempo en la predicación de la palabra, porque ella es eficaz. Por eso nosotros debemos invertir tiempo en enseñar a la iglesia. Algo de lo que yo les digo a los hermanos con los que nos reunimos en Villavicencio es: hermanos, queridos y amados, aunque no seamos los mejores expositores de la Biblia, sabemos que si los exponemos a la palabra, los va a transformar, porque ella opera enérgica y poderosamente en sus vidas y en mi vida, apreciados hermanos. Entonces, hermano, hoy tenemos una gran necesidad de predicadores instruidos en su palabra, de predicadores que enseñen a la iglesia a permanecer en su palabra. Solamente nosotros vamos a tener iglesias gloriosas y vencedoras cuando se predica, se conoce y se vive su palabra, hermanos. Hoy hay una gran necesidad que la palabra del Señor esté presente en la predicación cristiana, en la formación de los líderes, las nuevas generaciones que van a continuar con la obra del Señor. Necesitamos que la palabra esté presente en la vida familiar. Necesitamos que la palabra esté presente en el ámbito laboral. Necesitamos que la palabra esté presente donde todos los cristianos se manifiestan, hermanos. Y esta progresión de la vida cristiana en jóvenes, ellos van a empezar a ayudar a que los cristianos nosotros permanezcamos en su palabra. Hermano, pero si viene el enemigo, hermano, pero si viene una tentación, hermano, pero si viene una enfermedad, hermano, pero si viene una tribulación, hermano, pero si viene una pérdida, Jesucristo se mantuvo en su palabra, permaneció en su palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre. Nosotros vamos a vivir de algo más, y es de su palabra. Por eso los jóvenes son vencedores, porque permanecen ¿en dónde? En su palabra. Y como resultado, volvamos a 2 de Juan. Y habéis vencido al maligno. Naturalmente que Cristo causó la victoria en la cruz, ¿cierto? Y estos creyentes que van avanzando en la vida cristiana van permaneciendo en su palabra, enseñando a la iglesia a permanecer en su palabra, ¿cierto?
estos creyentes que van siendo fortalecidos con la gracia de Dios, con la gracia de Jesucristo, han vencido al maligno. O sea, lo vencieron en el pasado y cuando Juan escribe aún estaban los resultados de esa victoria por permanecer en su palabra. Entonces los jóvenes, ¿qué son? Los conquistadores, ¿cierto? Han vencido al maligno, a Satanás, que es el príncipe de este mundo. Y no en vano, por eso dice el versículo 15, no améis al mundo. ¿Sí lo ve? O sea, viene en ese contexto. Porque los falsos maestros decían amar a Dios, pero amaban el mundo. Tenían un corazón que decía que estaba hacia Dios, pero le estaban dando la espalda porque su corazón estaba hacia dónde, hacia el mundo. Bueno, pero ese no es el tema de hoy. ¿Listo? Entonces, y también estos jóvenes vencieron por la palabra, pero ¿sabe por qué más vencieron, apreciados hermanos? Porque la fe es la victoria que vence al mundo. Ahí, primera de Juan 5:4, ahí mismo. Primera de Juan 5:4. Dice, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hermanos, nuestra vida cristiana, ¿cómo comenzó? Por fe. Empezó por fe. ¿Y cómo debe terminar? Por fe. De principio a fin debemos vivir nuestra vida cristiana. Y por eso debemos vivir nuestra vida cristiana por fe. Por eso es muy importante pedir a nuestro amado Padre Celestial que guarde nuestra fe. Por eso el diablo quiere robar la fe. El diablo ha invertido mucho tiempo para tratar de robar la fe a los creyentes, a nuestros hijos en las universidades. Y el diablo ha creado un sistema organizado que es el mundo, el cosmos, para tratar de robar nuestra preciosa fe. Porque él sabe que el día que robe la fe del cristiano, es un cristiano que va para atrás, hermano. Es un cristiano que en vez de ser un testimonio de Dios al mundo, es un contratestimonio. Pero eso es muy importante. Nuestra fe debe ser guardada, debe ser estimulada. Cuando nos reunimos debemos estimularnos a la fe. Por eso debemos tener comunión, por eso debemos ser enseñados para que nuestra fe sea guardada. Amén. Y en esa progresión cristiana viene ya este último estadio, que son los padres. Vamos nuevamente a primera de Juan 2, ahora el 13, dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. ¿Listo? 14, os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Mire que no hay variación. ¿Y sabe con qué conecta esta frase? Habéis conocido al que es desde el principio. Juan 1:1. Ahí, primera de Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Estos padres, en ese avance y desarrollo de la vida cristiana, se diferencian de los jóvenes. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un joven y un padre? La diferencia es básicamente una: que el padre tiene hijos, por eso se llama padre, porque engendra. ¿Listo? Y esta diferencia notable es porque estos padres tienen un conocimiento interior y profundo de Jesucristo, hermano. Hay un conocimiento alto, sublime en sus corazones. Hay un conocimiento verdadero e íntimo
de la persona del Hijo de Dios. Y por eso yo insisto siempre, hermano, prediquemos quién es Jesucristo en nuestras iglesias. Nuestras asambleas necesitan engrandecer al Hijo de Dios, porque en la medida que conozcamos cómo es el Hijo de Dios, nuestra experiencia cristiana va a cambiar notablemente, hermanos. En nuestro caminar cristiano hemos visto hermanos que han tenido su vida cristiana normal como hijitos, pero llega un momento en que pasa algo en ellos. Adquieren un conocimiento del glorioso Hijo de Dios y su vida radicalmente cambia. Todo su mundo, su familia, su servicio, su ministerio, su entrega, su compromiso. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no nos comprometemos? Porque aún Jesucristo no es tan glorioso para nosotros en nuestro corazón. Por eso, hermano, una de las muchas razones por las cuales aún no nos hemos entregado a Él, porque no es tan glorioso como para que merezca nuestra entrega, hermano. Y por eso insistimos, engrandezcamos a Jesucristo con nuestras predicaciones. Entonces, estos creyentes son los que engendran hijos, son padres, ¿cierto? Y estos creyentes que van avanzando un poco más en la vida cristiana son los creyentes que ayudan a la iglesia, por decirlo así, en el liderazgo de la iglesia, ¿cierto? Ellos conocen al que desde el principio, o sea, al logos, al verbo, pero es un conocimiento profundo, es un conocimiento interior, es un conocimiento que regula la vida de ellos, ¿cierto? Entonces estos padres son del grupo de líderes de la iglesia que, si un padre engendra, por consiguiente tiene que cuidar lo engendrado. Entonces, ¿de qué habla estos que han conocido al que es desde el principio? Tienen la responsabilidad de cuidar la familia de Dios. Porque cuando hablamos de padres, estamos hablando de responsabilidades, apreciados hermanos, ¿cierto? Que es la diferencia con el joven, ¿cierto? Entonces, hay un ejemplo muy práctico que nos ayuda a nosotros a entender el cuidado que los padres deben tener sobre las iglesias. Pablo dice que él cuidaba las iglesias porque él las había engendrado. Vamos hablando en términos de la iglesia, en términos espirituales. Vamos a leer 2 versículos para ir concluyendo. 1 Corintios capítulo 4 versículo 15. Primera Corintios capítulo 4 versículo 15. Recuerde que uno de los problemas de Corintios capítulo 1 al 4, como hablaba nuestro hermano ayer, era la división. Y también habían algunos que trataban de menoscabar la obra del apóstol Pablo. Pablo había trabajado en ellos, les había predicado el evangelio, los había edificado, enseñándole la palabra, formándolos con la palabra. Y algunos venían a decir que Pablo no era como tan apóstol. Y Pablo entonces en el capítulo 9 dice: ¿acaso no soy yo apóstol? ¿Acaso no sois vosotros mi obra en el Señor? ¿Cierto? Y aquí les dice, en ese mismo contexto, versículo 1 Corintios 4:15, dice: porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Si ves esa palabra ayos ahí, esa es la palabra griega pedagogo, instructor de niños, ¿cierto? Entonces, aunque tengáis, le dice 10,000 años, es una exageración, una hipérbole, naturalmente, ¿cierto? Porque vinieron algunos que estaban tratando de usurpar la obra de Pablo, se hacían pasar por falsos apóstoles. Entonces le dice: bueno, no importa el que venga, no importa el título que traiga, aunque tengan 10,000 instructores, yo fui el que los engendré en el evangelio. 1 Corintios 3, yo planté. ¿Qué significa plantar?
Parábola del sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar ¿qué? La palabra. Entonces Pablo fue el que los engendró. Él era su padre, por decirlo así, en ese contexto espiritual, ¿cierto? Y los padres cuidan lo engendrado. ¿Usted cuida de sus hijos? Los que tenemos hijos. ¿Usted está buscando siempre lo mejor para sus hijos? El mejor vestido, la mejor alimentación, el mejor bienestar. Pablo también. Y los padres también, hermanos, deben procurar una dieta alimenticia saludable para la iglesia. Se lo voy a poner así. Hay mínimo 8 tipos de predicaciones. Esta es una dieta para la iglesia. Está la predicación pastoral. ¿Cuál es esa? La predicación que consuela, que nos ayuda, que nos anima, ¿cierto? Cuando venimos y estamos un poco tristes, un poco bajo de notas porque pasó esto, lo otro, viene la palabra y nos consuela. Gracias, Señor. Está la predicación doctrinal. La iglesia necesita conocer doctrina, porque si no conoce doctrina, vienen los testigos de Jehová y usted se va con ellos. La iglesia necesita predicaciones proféticas, que es ¿qué? Escatología. ¿Por qué necesita escatología? Porque el Espíritu Santo nos dice en Juan 16, Juan nos dice que el Espíritu Santo nos va a anunciar lo por venir. Y eso aparece en Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses. ¿Cuál era el tema de Primera y Segunda Tesalonicenses? La segunda venida de Cristo. ¿Qué es eso? Lo por venir. ¿Y qué estaba haciendo Pablo con eso? Preparando los corazones de la iglesia en santidad para el encuentro con su Señor. ¿Cierto? Nosotros necesitamos predicaciones exhortativas que nos corrijan. Porque si todo es consuelo, ¿cierto? Necesitamos ser corregidos. Necesitamos predicaciones expositivas. Necesitamos conocer lo que dice la Biblia. También hay las predicaciones que son narrativas, que hablan, digamos, de los personajes de la Biblia, que la experiencia de ellos nos ayudan mucho. Entonces, una de las maneras, una de las muchas maneras de cuidar a la iglesia es con la dieta espiritual de la palabra, hermanos. Y también Pablo dice, terminando 2 Corintios 11, versículo 14, me salté un momentico, 1 Corintios 11, versículo 14. Dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. O sea, en el curso normal, los padres, los que trabajan duro, con diligencia para asegurar que los hijos tengan alimento y tengan vestido, ¿cierto? O sea, en general lo que está diciendo Pablo es que los hijos no tienen ese cuidado por los padres. Entonces lo que le está diciendo Pablo es que quería que se le permitiese actuar como un padre para ellos. Y los padres en esta progresión de la vida cristiana son los que cuidan las asambleas, vigilan las asambleas, ayudan a las iglesias, fortalecen a las iglesias, educan a las iglesias, exhortan y corrigen a las iglesias, hermano. Es necesario que nosotros, en la medida del llamamiento y en la medida de la responsabilidad que tengamos, vamos adquiriendo, de acuerdo a la responsabilidad, el deber que tenemos como creyentes de acuerdo a nuestro estadio o etapa en la que estemos. Todos estamos en alguna etapa como cristianos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Por supuesto. Y tenemos responsabilidades de acuerdo a esa etapa, apreciados hermanos, porque la vida cristiana es una vida dinámica que va en
progresión. Amén. Bueno, ¿qué aspectos prácticos nosotros podemos aprender? Bueno, hemos visto ya algunos aspectos prácticos, pero en el proceso de nuestra vida de fe, ¿estamos respondiendo a cada etapa que vamos enfrentando? ¿Vamos respondiendo de acuerdo a la palabra a los desafíos que vamos teniendo por delante o estamos rehuyendo a ellos, apreciados hermanos? Cuando vamos avanzando en esa progresión cristiana, enseñamos de la palabra de una manera adecuada para que la iglesia permanezca en ella. Nosotros como creyentes echamos mano a todos los medios de gracia que Dios ha dispuesto en la iglesia para cuidar de ellas. Hermano, nosotros no podemos solos, podemos con Cristo y el cuerpo de Cristo. Guardamos con estas prácticas saludables y sanas a las iglesias de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, de la edificación ineficiente. Termino con esto. 1 Corintios. Recuerde que había una división. Pablo les escribe: ustedes están dividiendo la iglesia. Unos dicen que es de Pablo, otro que es de Pedro, otro que es de Apolos y otro que es de Cristo. Pablo lo que le está mostrando a la iglesia en Corintio es que es una iglesia que se estaba empobreciendo. Ya les explico por qué. Las riquezas de Cristo están en la iglesia. Amén. Por supuesto, las ha derramado en la iglesia. Las riquezas de Cristo están en Pablo, ¿sí? Las riquezas de Cristo están en Apolos, ¿sí? Las riquezas de Cristo están en Pedro, ¿sí? Por supuesto, ¿cierto? Entonces cuando la iglesia decía, bueno, vino Pedro y este grupo de hermanos nos gusta más Pedro, porque es que Pedro, pues tú sabes, caminó con Jesús 3 años, conoció al Señor. Bueno, nos vamos con Pedro. Otro grupo de la iglesia veía a Apolos y decía, uy, pero ¿usted ha escuchado predicar a Apolos? ¿Quién como Apolos? Entonces otro grupo de la iglesia siga con Apolos. Y otro grupo de la iglesia, no, pero ¿cómo si Pablo nos evangelizó, nos edificó? ¿Cómo vamos a irnos detrás de Apolos y de Pedro? Nosotros nos vamos con Pablo. Y otros al ver toda la situación decían, ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Pedro. ¿Somos de quién? Pero si ese somos de Cristo, excluye a los de Pablo, Apolos y Pedro, están en el mismo camino que ellos. Termino con esto. ¿Qué sucedía? Ellos al decir que Pablo no, estaban empobreciéndose porque no estaban recibiendo las riquezas de Dios. ¿En dónde? En Apolos. Al decir que Pedro no, estaban siendo pobres porque no estaban tomando de las riquezas de Cristo en Pedro. Al decir que Pablo no estaban tomando de las riquezas de Cristo en Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Una iglesia empobrecida, hermano. Por eso no podemos solos. Podemos con Cristo y podemos con la iglesia. Nuestro hermano ahorita lo dijo. Cristo dijo, yo edificaré mi iglesia. Por supuesto. ¿Y a través de quién va a edificar la iglesia? A través de la misma iglesia, hermano. Eso no es por allá en las nubes y en el aire, a través de los mismos miembros de la iglesia. Amén.